en la tele. No. Yo digo que no hagas ese... Ahora ya 5 o 4 sí. Sí. Lo que sea. Además ese se corta. Tienes 32 minutos. 32 minutos tenía. Bueno, a vosotros ya os he dado. Tomás, tú ya tienes uno, creo. Sí, sí. Esta es la prueba de que estamos en un bar. Bueno, cafetería. Hay que ser afuera de la ropa. ¿Y cuánto está? Hay que poner el número. ¿Cómo se llama la turismo? No, es que coincide que lo está mirando esta semana por ese tema. Las cafeterías, Con las cafeterías, una con las tapas, una o dos. Y los bares una. A ver, bueno, para estrenar este nuevo ciclo de estéticos en el TAD, la primera del nuevo curso que empieza, vamos a hablar un poco de lo que es la fitoterapia como ciencia, de cuál es la historia de la fitoterapia, porque la verdad es que como ciencia es bastante moderna, no hay mucha tal, pero lleva una tradición detrás bastante amplia. Todos los aspectos favorables y científicos que tuvo esa tradición y otros aspectos mucho menos favorables y mucho menos científicos, llegando incluso en algunas ocasiones a magia. Y bueno, primero, lo primero que habrá que hacer será decir, bueno, lo que os he dado es un resumen. Lo hice hace años, ya está publicado en la revista de un museo. Está un poco, pues, yo todavía no era licenciado, entonces tampoco estaba muy enterado del tema, ahora sé más de lo que pone aquí, pero bueno, como resumen no es malo. Primero, ¿qué es la fitoterapia? Me parece importante definir el objeto de estudio, ¿no? La fitoterapia, en sentido amplio y tradicional, es la utilización de plantas medicinales como sistema curativo, o paliativo, o preventivo. En sentido estricto y como ciencia, la fitoterapia es la ciencia que estudia, analiza y prescribe las plantas medicinales, sus principios activos, sus efectos sobre el organismo, sus posibles efectos secundarios. En sí es una ciencia que combina la botánica con la farmacia, con la medicina y con la química. Toca las cuatro ciencias, ¿vale? La idea de la fitoterapia, las plantas medicinales, a partir de ahora voy a hablar de plantas medicinales como el aspecto más general y de la fitoterapia como ciencia en particular, ¿vale? Que ya veremos que no es lo mismo. El aspecto más de plantas medicinales, la primera prueba que tenemos es con el hombre de Orsi. El hombre de Orsi fue aquella persona que se encontró en los Alpes en el año 91, congelado, y que de los múltiples análisis que se hicieron, se descubrió que en la palma de la mano tenía un corte y tenía restos de un musgo que, curiosamente, hoy sabemos que ese musgo tiene efectos cicatrizantes. Parece ser que este señor también lo sabía, porque tenía un corte en la mano y sobre el corte tenía restos de ese musgo. También en el zurrón se encuentran restos de romero, de tomillo, de ortiga y de ajo, que son plantas que son medicinales. Entonces, suponemos que ese señor ya conocía algunas posibles virtudes de las plantas en términos medicinales y las aprovechaba. Más que nada porque es lo que llevaba en su bolsa. También tenemos tratados de plantas. El primer tratado data del año 3000 antes de Cristo y es del Imperio Sumerio, hace 5000 años. El Imperio Sumerio escribió el primer tratado de plantas medicinales. También tenemos pruebas escritas del Imperio... Cógelos, miedo, que salgas en la tele. Da igual. También tenemos pruebas de los egipcios que ya también
también hablaban de plantas particulares como por ejemplo el sauce. Ya los egipcios utilizaban la corteza del sauce para calmar el dolor. Los primeros escritos más científicos, digámoslo así, que aparecen ya con experimentos, con pruebas, datan de los griegos. La Grecia clásica estuvo Hipócrates en el siglo V, siglo IV antes de Cristo, que ya tenía sus tratados médicos, y aunque no puso ningún tratado dedicado a las plantas, en todos ellos proporciona remedios basados en plantas. Posteriormente, la primera materia médica, el primer catálogo de plantas medicinales, la primera farmacopea, data de Dioscórides del siglo I a.C., que se titula de materia médica en latín, y fue el primero que hizo un resumen, un tratado serio sobre las plantas, las diferentes especies de plantas o tipos de plantas y sus posibles efectos. Claro, teniendo en cuenta que estamos en la mentalidad de los griegos, que cosas como las teorías de los humores se consideraban ciertas, o cosas como que los dioses nos han aportado estos conocimientos y por tanto son conocimientos que son propiedad de los dioses, al fin y al cabo. Eso en la Edad Media se vio muy expandido, lo de Dios es el dueño de esto, y todo lo que se destinó a medicina, farmacia y por supuesto fitoterapia, que era el origen de todos los compuestos que se utilizaban en medicina al fin y al cabo, quedó relegado en dos ramas. La rama conservadora, que básicamente eran los monjes, los frailes que estaban en sus abadías, en sus monasterios, que conservaban esos libros y los copiaban, pero no hacían ningún experimento para avanzar en el conocimiento de esas temáticas, y por tanto el conocimiento en ese aspecto se aplicó. Y por otro lado, los que sí que buscaban la investigación, que eran tratados cuando menos de chamanes y cuando más de brujos, y eran quemados a una hoguera. De hecho, el famoso ungüento de las brujas, que hacía que las brujas volaran, no era más que una mezcla de 4 plantas que se las restregaban hacían un ungüento, lo restregaban en la escoba y luego se frotaban la escoba. Y ellas creían que volaban, porque bueno, digamos que tenían ciertas sustancias psicotrópicas que les hacían perder la sensibilidad en los pies, que les hacía ver y oír cosas que no existían, y ellas mismas creían que volaban. El regreso a la investigación lo hace un médico que en sus primeros años de carrera fue brillante y luego la cagó estrepitosamente. Creo que todos lo conocemos, fue el señor Hahnemann, un alemán. El señor Hahnemann, al principio de su carrera, dijo que, bueno, antes de Hahnemann se me había olvidado decir que los médicos, que eran hombres de Dios, que eran los que practicaban las sangrías y todas estas cosas tan guays que hacían en la Edad Media, ellos, claro, el conocimiento era conocimiento divino, era propiedad de Dios y solo podía ser adquirido por hombres de Dios. Por eso a las brujas las quemaban, entre muchas otras cosas. Ese era uno de los motivos por el que los quemaban, ¿no? Bueno, pues adquirieron la idea, lo que se llama la hipótesis del signo. La hipótesis del signo es una hipótesis que dice que como Dios ha puesto ahí las plantas para que nosotros nos aprovechemos de ellas, Dios nos ha dejado pistas o signos que nos indican para qué sirve cada planta. De forma que si esta planta tiene el fruto así chiquitito con la forma de la cabeza de una víbora, pues la planta sirve para curar la picadura de la víbora. O esta otra planta que tiene, si la miras la hoja por debajo, está muy nerviada y tiene la forma del pulmón de un cerdo. Cuando abrimos el cerdo vemos todos los alveolos del pulmón y esta hoja tiene la misma forma. Bueno, pues esta planta es buena para las afecciones pulmonares. O por ejemplo, si vemos el trébol, el Trifolium pratense, el trébol de campo, y vemos la hoja del trébol, vemos que la hoja del trébol tiene una especie como de película de color blanquecino
en las hojas, que a veces se puede extender por toda la hoja, que se parece, según ellos, a la película que se forma en el ojo cuando sufres de cataratas. Entonces el trébol era bueno para curar las cataratas. Curiosamente, la viborera, que es la que tiene la cabeza de forma de tal, no sirve para absolutamente nada de eso. Es un buen depurativo, pero claro, si lo que quieres es un depurativo que te cure una mordida de víbora, lo llevas mal. La pulmonaria no sirve absolutamente para nada hasta donde se conoce. Y curiosamente el trébol, si haces un extracto de Trifolium pratense y lo aplicas sobre los ojos, no solo no te va a curar las cataratas, sino que te va a producir quemadura en la córnea. Pero eso ellos no lo sabían y creían que iba a funcionar. Hahnemann descartó la hipótesis del signo, dijo que eso era toda una patraña y se inventó o diseñó o imaginó una nueva hipótesis que se acercaba un poco más a lo que es la realidad. Hablaba de el espíritu de las plantas. Decía que la planta tiene un espíritu y que cuando nosotros consumimos la planta, lo que sirve no es la planta, sino ese espíritu de la planta, que es lo que nos cura. Entonces, que la planta puede tener la forma que te dé la gana, que si tiene el espíritu curativo, entonces nos cura. Si cambiamos la palabra espíritu por compuestos químicos, Hahnemann ahí estaría aceptado. Lo único que a partir de ahí Hahnemann se inventó otra patraña diferente, que era la de la homeopatía, pero bueno, la primera idea que tuvo era relativamente buena y fue después, pocos años después de que Hahnemann dijera eso, cuando un médico francés cuyo nombre ahora no recuerdo, maldición, sintetizó por primera vez, no sintetizó, perdón, aisló por primera vez un principio activo. Fue en 1828 y fue el ácido salicílico, que lo extrajo de la corteza de sauce, que ya lo hacían los egipcios en su día, pero este ya extrajo la sustancia química activa y la aisló del resto de sustancias que tenía la corteza de sauce. La cuantificó y descubrió que efectivamente esa era la molécula. En los años 50, esa molécula era muy agresiva con el sistema gástrico, muy agresiva con las mucosas gástricas, y en los años 50 otro médico, en este caso alemán, descubrió que si esta molécula la acetilaba, no era tan agresiva con las mucosas gástricas. Al acetilar el ácido salicílico nos sale el ácido acetilsalicílico, que en el año 1899 se sintetizó por primera vez en forma de laboratorio sin utilizar la planta. Y ahí es cuando se da el paso entre la fitoterapia y el uso de las plantas medicinales a la farmacéutica química, las farmacias los fármacos de síntesis química. A partir de ahí, estuvieron conviviendo los fármacos de obtención vegetal o los fármacos de obtención química durante cierto tiempo. Tuvo un pequeño auge el origen vegetal de los fármacos, sobre todo con Fleming, en los años 20, con el descubrimiento de la penicilina, que en aquellos entonces los hongos no dejaban de ser plantas. Hoy sabemos que son grupos completamente diferentes, pero para ellos los hongos seguían siendo plantas. Pero a partir de los años 40, el obtener moléculas de las plantas era costoso, era trabajoso y además era una investigación que requería mucho tiempo y tenía pocos resultados. Y se abandonó. Y lo que empezó a hacerse es los medicamentos de síntesis química, y se diseñaron nuevas moléculas químicas. Por ejemplo, el ibuprofeno o el paracetamol son moléculas completamente de síntesis química, no las encuentras en la naturaleza, ni ellos ni sus precursores. Son completamente químicos, única y exclusivamente se pueden hacer en un laboratorio. No hay ninguna planta descubierta que fabrique esas moléculas, ni ninguna similar. Por ejemplo, fue a finales de los años 70, principios de los 80, cuando se recuperó un poco el asunto de las plantas medicinales, y fue por la inclusión, por la globalización de los remedios naturales de Asia, sobre todo de uno de ellos, que era el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es una planta que tiene efectos medicinales mensurables para varias afecciones, sobre todo a nivel nervioso, pero lo más característico es que
por lo visto, los últimos análisis químicos indican que los polifenoles que tiene el ginkgo biloba retrasan la aparición del Alzheimer y facilitan su tratamiento. O sea, no son activos frente al tratamiento completo, pero sí es un buen apoyo para complementar esos tratamientos que de otro modo harían menos efecto. O sea, digamos que favorece los efectos de los tratamientos modernos. Claro, eso dio un boom, se publicó en Nature en su momento, y de ahí se volvió a empezar a tirar del hilo con el rollo de las plantas medicinales. A finales de los 80 ya había muchos laboratorios que de nuevo empezaban a investigar en plantas, y aquí es donde verdaderamente nace la fitoterapia como ciencia médica, ¿vale? Hasta entonces no se había utilizado el método científico para las plantas medicinales. Es aquí cuando se empieza a comprobar si las plantas realmente funcionan, en qué medida funcionan, cómo funcionan, por qué funcionan, etcétera. Y cuál es la mayor problemática de esto, que esto no se ha extendido a la cultura media de la población. La gente cuando oye la palabra fitoterapia se imagina una infusión de, y eso es un error. No digo que no haya plantas medicinales que funcionen en modo de infusión, las hay. La manzanilla funciona en infusión, la tila y algunos otros sedantes funcionan en infusión. Los estimulantes como el café o el té funcionan en infusión, y eso lo podemos ver en cualquier momento. Dale un café a un niño, a ver cómo se te pone. Pero hasta ese nivel, es decir, el ginkgo biloba es bueno para prevenir el Alzheimer. ¿Me voy a tomar infusión de ginkgo biloba y prevengo el Alzheimer? No. ¿Por qué motivo? Pues por varios motivos. El primero de ellos es el método de actuación de las plantas. La planta, primero, la cantidad de principio activo que tiene, lo primero, es baja, y lo segundo, es variable. Es decir, no tenemos una cantidad suficiente para tener efectos medicinales, generalmente, y tampoco tenemos la seguridad de cuál es la cantidad de principio activo que nos estamos metiendo. De modo que, por ejemplo, en el caso del ginkgo, si el ginkgo se encuentra en un momento álgido en el cual almacena mucha cantidad de principio activo en las hojas, una infusión de ginkgo puede ser suficiente para obtener los 58, 60, 80, 100 miligramos, son las dosis estipuladas, 58, 60, 80 y 100 de gingoatina y gingoatinina que presenta para tener un efecto beneficioso, y si nos tomamos dos ya estamos entrando en una sobredosis. Pero por otro lado, si hemos cogido el ginkgo en un momento del año, en un momento del día, que luego veremos que influye y mucho en la naturaleza de la planta y por tanto en la cantidad de principios activos, en un momento en el que la planta tiene muy pocos principios activos, nos deberíamos tomar unas 15 o 20 infusiones bien cargadas de ginkgo al día para tener un efecto mínimo. Entonces, la cantidad de principios activos que presenta el ginkgo es muy variable en función del momento en que se recoge la planta y de la edad que tiene la planta y del estado de salud en que se encuentra la planta. Y no podemos cuantificar a partir de una infusión, porque a lo mejor nos tomamos 5 infusiones y no nos hacen nada, o a lo mejor nos comemos 2 y ya tenemos una sobredosis y nos toca ir al médico. Entonces, en ese aspecto, la herbología, que digamos es un poco esa tendencia pseudocientífica, cuasi mística de las plantas con sus virtudes y sus maravillas, porque es natural y lo natural siempre es bueno, en este caso es donde cometen los grandes errores que podemos encontrar. ¿Cómo entonces consumimos las plantas medicinales? El mejor método es a partir de extractos que estén cuantificados. Es decir, yo quiero tomar té verde porque el té verde es antioxidante. Y sí, es cierto, el té verde tiene polifenoles que son antioxidantes y magníficos además. Pero la hoja de té fresca tiene aproximadamente entre un 2 y un 5% de polifenoles, y entre un 5 y un 10% de cafeína. Es decir, tú te tomas un té y estás tomando
de la cantidad que has echado de té en la infusión, generalmente como mucho un 10% es cafeína y como mucho un 5% son polifenoles. Si nos estamos tomando de razón de 1 a 3 gramos de té por infusión, estamos tomando de razón de 300 miligramos de cafeína, pero tan solo unos 100 miligramos de polifenoles. Los polifenoles del té empiezan a ser efectivos en una dosis a partir de 500 miligramos hasta 2 gramos. Eso significa que nos tendríamos que tomar entre 5 y 15 tés diarios para tener un efecto consistente de los polifenoles. Y eso significa que nos estaríamos tomando una cantidad de cafeína demasiado alta y podríamos tener efectos de adicción y de sobredosis de cafeína. ¿Cuál es la otra opción? Extracto. Nosotros cogemos el té, lo descafeinamos, eliminamos la cafeína del té o la teína. Nota, cafeína y teína es lo mismo. Aquellos que digan, no, es que yo tomo té porque la cafeína me sienta muy mal y el té no tiene cafeína, tiene teína. Mentira. El té tiene cafeína igual que teína, porque es la misma molécula. Y eso es algo que se sabe desde los años 50. Así que no es tampoco nuevo, pero bueno. Si nosotros descafeinamos el té y luego hacemos un concentrado de té y lo metemos en una pastilla, un concentrado, lo metemos en una pastilla o un extracto líquido, al cual le hemos cuantificado, porque dependiendo del día el té va a tener más o menos, bueno, pues si este té resulta que está muy diluido, bueno, pues lo concentramos un poco más. Si este té resulta que está demasiado concentrado, bueno, pues le echamos un poquito de agua. ¿Para qué? Para estandarizar la dosis y que en cada caja de pastillas o en cada botecito de extracto de té haya exactamente la misma cantidad de polifenoles. Entonces, en algunos momentos tú coges 2 lotes diferentes de extracto de té verde y uno va a tener un color más blanco y otro va a tener un color mucho más verde. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el que está en un color más transparente o más blanquecino es porque el té estaba demasiado cargado de polifenoles y lo han tenido que diluir para equilibrarlo al otro té. Pero la cantidad de polifenoles que nos vamos a encontrar es la misma, porque eso lo hemos cuantificado. Hay una serie de métodos para cuantificar la concentración de un principio activo. Se utilizan anticuerpos y unas placas que se llaman ELISA, que, bueno, pues en función de un anticuerpo con cierto ion te emite una cantidad de color y lo metes en un colorímetro y te dice, pues este está muy concentrado, este está muy diluido, y puedes cuantificar cuál es la concentración de ese principio activo para después equilibrarlo y para poner. Entonces te dicen, bueno, pues esto tiene 500 miligramos de polifenol por mililitro, así que tienes que administrar 1 mililitro 3 veces al día. O pastillas de 500 miligramos de polifenoles. Algunas pastillas son más verdes y otras son más blancas. Bueno, pues porque algunas las han tenido que meter más recipiente para que tengan el mismo tamaño, porque estaba más concentrado. Ahí entra la fitoterapia. Y algunos dicen, bueno, ¿y entonces por qué no hemos cogido esos polifenoles del té? Sacamos esos polifenoles en serie en una síntesis química. Y así dejamos de coger las hojas del té. Bueno, en algunos casos porque es mucho más caro. Por ejemplo, con los aceites esenciales. Un aceite esencial puede tener entre 20 y 200 moléculas diferentes. Y la planta puede tener diferente cantidad de aceite esencial en sus hojas o en sus flores. Pero sabemos, porque eso además se ha comprobado, que las concentraciones relativas de cada una de esas moléculas es constante, porque es la que la planta utiliza y la que la planta requiere. No va a tener ningún exceso de una molécula o de otra, porque la planta ella misma regula esas concentraciones para que sea sea algo estable. Puede que estén más concentradas, pero están más concentradas todas, o el que estén más diluidas, pero no están todas. Entonces, cuando nosotros sacamos un aceite esencial, podemos tener, por ejemplo, en el caso del romero, 126 moléculas diferentes en ese aceite esencial. Y aquí es donde entran los efectos coadyuvantes de las moléculas. Es decir, no todas son principios activos. A lo mejor en ese aceite esencial hay 10 principios activos. Pero el resto de moléculas también intervienen, no de forma activa sobre el organismo, sino de forma indirecta
sobre esos principios activos, activándolos, modulando el efecto, a lo mejor reduciendo efectos secundarios en algunos casos. Entonces, esas moléculas también nos vienen bien que estén ahí. ¿Cuánto costaría sintetizar 100 y pico moléculas diferentes y después cuantificarlas todas ellas para mirar la concentración a las que le tenemos que meter para mezclarlas y sale mucho más barato coger el romero, hacer la extracción, que es un centrifugado y un arrastre por vapor, y luego otro centrifugado. Y lo tenemos listo. Tenemos el aceite esencial. Un botecito de aceite esencial de 5 mililitros cuesta 5, 6, 8, 10 euros. La mayor parte es por intermediarios, el coste de fabricación es bastante bajo y además 5 mililitros es una brutalidad, porque son aceites muy fuertes, pero es puro, eso es fármaco puro, 5 mililitros, 5 gramos de medicamento puro, eso es una brutalidad, es muchísima cantidad. De hecho, esas se utilizan esas sí que se diluyen. Si quieres hacer una pomada de romero, no puedes coger un botecito de pomada de 100 mililitros y echar los 5 mililitros de aceite esencial, porque esta pomada va a ser irritante y en el peor de los casos te va a quemar la piel, te va a generar quemaduras, y tú no quieres que una pomada genere quemaduras. Estas gotitas, estas unas pocas gotas, y además es que se nota, porque estas a lo mejor 10, 15, 20 mililitros en una pomada de 100 centímetros cúbicos, de 100 mililitros, y la cantidad la tienes cuantificada porque has cuantificado cuánto has echado, y además en cada administración vas a tener una cantidad consistente de aceite esencial, porque el aceite esencial produce efectos incluso en concentraciones de nanogramos partido por litro. O sea, en una concentración de nanogramo el aceite esencial ya está provocando un efecto. En el caso del romero, o sea, el aceite esencial de la caléndula, por ejemplo, necesitas mucha más cantidad. O por ejemplo, el aceite esencial de la rosa necesitas menos aún. El aceite esencial de la rosa, claro, ¿cuántas rosas se necesita para fabricar 1 mililitro? Se necesitan 10 kilos de rosas para fabricar 1 mililitro de aceite esencial, y 10 kilos de rosa, que la rosa no pesa nada. La otra opción, como decía, era el utilizar extractos, sean acuosos, sean tal, o fabricar el extracto. Pero claro, nosotros no tenemos un laboratorio en casa. Para aplicaciones externas no pasa nada porque nos pasemos. Si nos quedamos cortos, lo peor que puede pasar es que no haga efecto. Y si nos pasamos, si es una aplicación externa para una pomada, para un aceite, para un alcohol, tampoco vamos a tener gran problema, porque no vamos a generar una sobredosis en una aplicación externa. O sea, no es lo mismo que si lo estuviéramos consumiendo, porque la piel absorbe lo que absorbe, la piel no va a absorberlo todo, parte se va a evaporar, etcétera. Por ejemplo, el alcohol de romero lo venden en las farmacias, claro. El alcohol de romero es, por cada 100 mililitros de alcohol al 70%, estamos administrando 10 mililitros, 0,1 mililitros de aceite esencial de romero. Tenemos una cantidad cuantificada. ¿Cuánto es eso? Pues aproximadamente 250 gramos de romero por cada 100 mililitros de alcohol al 70%. Pero claro, aproximadamente, porque el romero puede estar más concentrado o menos concentrado. Podemos fabricar alcohol de romero en casa. Se coge el romero, las flores y las hojas del romero, la rama no vale para nada, se pela entero, se mete en una botella, bien cargado de romero, y esto es alcohol del 70%, y lo dejas un mes, reposando en la oscuridad. Y has fabricado alcohol de romero. ¿Es el mismo alcohol de romero que el de la farmacia? Sí. Puede estar más concentrado que el de la farmacia, o puede estar menos concentrado de la farmacia. Pero con la cantidad de romero que has echado, malo sea que el romero esté tan diluido como para que no haya nada. Y si tienes dudas, pues lo filtras y echas más romero y lo esperas otro mes. Y así te aseguras de que ya romero no le va a faltar al alcohol. Y ya va a tener una cantidad suficiente para que tenga un efecto medicinal activo. Bueno, no sé dónde me he quedado. Ya. Me he perdido. Sí, la forma de administración.
Eso ya da pie a que la gente puede ir al campo a coger las plantas medicinales. Pues mira, yo voy al campo a coger mis caléndulas, porque la caléndula es muy buena para hacer pomadas contra quemaduras, y además la cantidad de principio activo que presentan las caléndulas recogidas en un momento concreto y en un lugar concreto es suficiente para que yo la pueda hacer una extracción con aceite y que tenga efecto medicinal, porque voy a tener la suficiente cantidad. O la ortiga es magnífica. La ortiga es maravillosa. La ortiga es una planta, además la ortiga sí que se puede tomar en infusión porque tiene una concentración de principios activos muy alta. La ortiga es antiséptica, favorece la circulación, es purgante, es drenante, favorece la secreción renal, es antihistamínica. Aquí este mismo señor calmó los efectos de las alergias a base de infusiones de ortiga. Si tomas la suficiente cantidad de infusiones de ortiga y eres lo suficientemente regular, funciona. ¿Por qué? Porque tiene Una al día, no 15 o... No. Una al día. Con una al día o dos, en caso de que sea muy fuerte, con eso ya vale. ¿Por qué? Porque la cantidad de principios activos que presenta es muy alta y además son muy hidrosolubles. En el momento que lo metes en el agua, se va al agua directamente y tú te lo bebes. Y lo bueno también que tiene es que al favorecer el sistema de circulación, el sistema circulatorio riega mucho más fácilmente el cuerpo y la sustancia activa llega más y mejor a todo el organismo. Y eso es así, eso está comprobado y hay cientos de artículos científicos que nos muestran los principios activos de la ortiga y cómo funcionan. ¿Por qué no hemos fabricado los principios activos de la ortiga? Pues porque la fabricación de esos principios activos es más cara que la obtención de la ortiga, más que nada porque la concentración que tiene la ortiga ya es suficientemente alta como para que consumiéndola en la infusión porque el palo que habían utilizado era el tallo de una cicuta y no habían pegado mordiscos al palo, se habían comido la carne del conejo. Al cocinar el conejo, las sustancias, los principios activos de la cicuta, que son liposolubles, se habían ido a la grasa del conejo. Y al comerse el conejo se estaban comiendo conejo aderezado con cicuta. Dos de ellos, como digo, murieron y el otro terminó en cuidados intensivos y estuvo más de 2 semanas en cuidados intensivos. ¿A qué fue el que cogió el palo? No lo sé, pero sería la gracia irónica del asunto, ¿no? Luego hay que tener también cuidado con lo que coges. También cuando coges. He insistido varias veces que no es lo mismo cogerlo en un momento que en otro. Sobre todo se refiere al ciclo anual y al ciclo diario de la planta. Las plantas, como todo ser vivo, siguen ciclos, ¿vale? Y en las plantas, más incluso que en los animales, el ciclo diario es esencial. Por el día fotosintetizo, por la noche me duermo. Efectivamente respiro. Entonces, ¿cuál es la cuestión del día y la noche? Que dependiendo de dónde esté el principio activo que nos interesa, será mejor cogerlo al amanecer, o a mediodía, o por la noche. ¿Por qué motivo? Porque al amanecer acaba de ser de noche, la planta está empezando a despertar, las sustancias volátiles todavía no se han volatilizado porque no está el sol, no hace calor. Por ejemplo, queremos coger romero. Lo interesante del romero es el aceite esencial, que es volátil. Lo cojo al amanecer y tendré mucha más cantidad de aceite esencial que si lo cojo a mediodía. Por ejemplo, quiero coger sauce, corteza de sauce. Es un tanino. El ácido salicílico, o sea, la salicilina, que es de donde se saca el ácido salicílico, y después el ácido salicílico es un tanino. Los taninos son moléculas estabilizantes. Cuanta más inestable esté la situación de la planta, más taninos habrá para estabilizar esa situación. ¿Cuándo es la mayor inestabilidad? Cuando el sol está en lo más alto, a mediodía. Si queremos coger taninos, la mayor cantidad de taninos la vamos a encontrar a mediodía. Si la cogemos por la noche, los taninos se han escondido, entre comillas, ¿vale? La planta ha descompuesto esos taninos para fabricar otro tipo de sustancias, que por el día vuelve a fabricar los taninos para estabilizar las moléculas que los taninos estabilizan. Entonces, si queremos obtener taninos, el mejor momento es mediodía.
También importa el momento del año. Y eso importa también en función de qué parte de la planta queremos coger. Si queremos coger hojas, pues el mejor momento es cuando las hojas son jóvenes, porque va a ser cuando están en su mayor actividad química y cuando más cantidad de principios activos van a tener. Si cogemos las hojas en otoño, todos los principios activos que tenían se han descompuesto ya y la hoja está senescente, no nos va a servir para nada. Si queremos coger, claro, en primavera, antes de que salgan las flores, porque si nos salen las flores, todos los principios activos que están en las hojas van a viajar a las flores. La hoja deja de ser un sumidero de principios activos para convertirse en una fuente. Y si es una fuente, los principios activos se nos están yendo y no nos sirve para nada. Si queremos coger flores, cuando están floreciendo, no vamos a coger las flores cuando los pétalos están cayendo, obviamente. Que queremos coger frutos en su momento perfecto de madurez. Si está muy verde, no tiene los suficientes principios activos todavía. Y si está demasiado maduro, los principios activos ya se han empezado a descomponer. Que queremos coger semillas cuando el fruto se ha descompuesto completamente. No nos vale cortar la manzana y sacar las semillas de la manzana fresca, no, tenemos que dejar la manzana en el árbol hasta que se caiga por sí misma, y en el momento que se ha caído por sí misma, dejar la manzana en una bandeja hasta que la manzana se quede completamente reducida a una pasta. Y es entonces cuando la abrimos y cogemos las semillas. ¿Por qué? Porque es entonces cuando las semillas han cogido todos los principios activos que necesitan y los han almacenado. Que queremos coger raíz, pues la vamos a coger en el momento en el que la planta almacena todas sus sustancias en las raíces o en los tubérculos, que es cuando la hoja ya se ha caído a principio del invierno. ¿Que queremos coger corteza? Pues justo antes de que salgan las hojas, porque es cuando la planta vuelve a entrar en actividad y los principios activos van de la raíz a las ramas y por tanto a la corteza. Entonces, dependiendo del momento y del claro, el lugar, no voy a coger puedo coger la ortiga en un camino de cabra, mejor ahí que cogerla al lado de una carretera. Y luego el problema está que es el asunto ya conflictivo con las pseudociencias que intentan asemejarse a la fitoterapia, que hay muchas. La primera, la herbolaria, ¿no? Las herboristerías son muy útiles porque los extractos vegetales, extractos fluidos, extractos sólidos, las farmacias, por algún motivo que yo no llego a entender, no les gusta venderlo. En cambio, las herboristerías les encanta. Y curiosamente eso está cuantificado. No entra bajo la ley del medicamento, en mi opinión debería entrar, porque son medicamentos. De hecho, se han conocido casos de personas a las cuales, estoy recordando yo ahora uno, concreto con el jingo. El médico le recetó un medicamento y la señora fue a la farmacia y se compró el medicamento, unas pastillas blancas muy monas. Y la señora, como no se fiaba del medicamento, se fue a la herboristería y preguntó al señor del herbolario y le dijo: pues mira, estas gotas de Ginkgo biloba, que son magníficas y son perfectas para estas cosas. Y la señora se tomaba sus pastillas que le había dicho el médico y además se tomaba sus 25 gotitas de extracto de Ginkgo biloba en el vasito, y descubrió que no solo las jaquecas, que era para lo que se lo había diagnosticado, no solo estas jaquecas no se le iban, sino que le estaban yendo más. ¿Por qué? Y fue al médico. Le digo: es que es imposible. O sea, te estoy administrando 500 miligramos y la sobredosis es a partir de 2 gramos. Es imposible que te esté dando una sobredosis, pero es que los síntomas son de sobredosis. ¿Está tomando usted algo más? No, ¿qué va? ¿Usted segura? Bueno, unas gotas que me dio el de las hierbas. ¿Qué gotas? Ginkgo biloba. Sí, eso. Exactamente lo que le estoy dando yo a usted en las pastillas. Claro, estaba generando una sobredosis. Este caso le pasó a un médico, en concreto al doctor Ignacio Bachiller, es el director de la Sociedad Española de Fitoterapia. Claro, eso es un problema, ¿no? Porque tenemos medicamentos que son extractos de plantas que los venden en la farmacia, como el Ginkgo biloba. El Ginkgo biloba no se vende medicamento de síntesis, no porque
sea más caro fabricarlo, sino porque no sabemos fabricarlo. Porque no conocemos la ruta metabólica que lleva el ginkgo biloba a fabricar esos tres principios, bueno, ese principio activo y esos dos principios coadyuvantes que son los que tienen el efecto medicinal. Como no sabemos cómo eso se fabrica, no sabemos fabricarlo. Entonces tenemos que ir a tirar de la planta. Son tres principios, un principio activo y dos coadyuvantes. En el momento en que sepamos cómo lo fabrica la planta, sabremos fabricarlo en el laboratorio y probablemente sea más barato. Porque la planta además, el 70% de las plantas que están en peligro de extinción son plantas medicinales y están en peligro de extinción por ser plantas medicinales. Porque la gente va al monte y hace un escarnio. Claro, por eso se utiliza el ginkgo y no se utilizan solo los principios activos, porque no sabemos sintetizarlo. En otros casos porque sería muy caro, como el romero. El problema de la arbolaria es que no está regida por la ley del medicamento. Entonces, en una arboristería nos venden igual un medicamento como puede ser el ginkgo biloba, que es un medicamento y además bastante agresivo si tienes una sobredosis, o por ejemplo el hipérico, que administrado en forma de comprimido concentrado es un antidepresivo y además de los mejores. Y luego nos encontramos en la misma tienda con que nos recomiendan infusiones de regaliz para reducir la impotencia o cristales de ágata para abrirnos los chakras. Entonces ahí hay eso es un arma de doble filo, porque por un lado digamos que reduce la credibilidad de las plantas medicinales cuando son verdaderos medicamentos y deberían ser considerados medicamentos, y por otro lado lleva a la gente común a pensar que los cristales me van a venir bien para abrirme las chakras. Entonces ese es uno de los problemas. Luego otro, por ejemplo, las famosas flores de Bach. Eso es fitoterapia. Usa planta, pero no es fitoterapia. Usa plantas, coge las flores de geranio, estuve en un vídeo de YouTube, la del abeto, sí, cogía flores de geranio para aumentar la alegría. Si tienes que aumentar la alegría, vete a ver un monólogo. Pero utilizaba flores de geranio, flores de no me acuerdo qué otra planta, y ellos decían flores de abeto, flores masculinas de abeto, las ponían en un plato con agua, lo dejaban 2 horas al sol, luego las flores las tiraban a tomar por culo, el agua lo echaban en un botecito y lo diluían. Y esto mejora la alegría. Magnífico. Pero sí, es cierto que había que dejarlo varios meses almacenado con música. Claro, no. Con música alegre. Que yo digo, claro, dices, con música. Bueno, lo primero es que se confundieron. En vez de coger flores masculinas de abeto, cogieron flores masculinas de cedro. No sé hasta qué punto. Estaban alegres al final. Pero lo gracioso de todo es, yo me quedé pensando, digo, lo de la música a mí me chocó, porque dije, o sea, ¿qué le pone Vivaldi a la claro, o sea, algo alegre, no sé. Si quieres que el principio de Flores de Bach te cause vómito, te ponen reggaetón. Me pregunto, ¿y qué causa este remedio de Flores de Bach si le ponen Tim Minchin? Te enseña a pensar de forma crítica, porque te ponen los pelos como este. Luego lo de la homeopatía. Es que es un remedio natural. Bueno, el azúcar es natural. Sí, bueno, hay muchas plantas que fabrican azúcar, ¿no? Todas, de hecho. Pero lo que lo hacen los homeópatas, según los de Boirón, es coger la planta, hacer la tintura madre, que eso sí es un medicamento, porque la tintura madre no es más que ese alcohol de romero del cual estábamos hablando. Hacen la tintura madre y luego la diluyen.
hasta que No le he dado el brazo. después de descubrir que la digitoxina, que es principio activo que tiene la digitalis purpúrea, cardiotónico, un glucósido cardiotónico que por encima de 20 miligramos es mortal, ellos utilizaban una dilución 300 pH. Para eso lo seguro. Que eso es un 1 seguido de 600 ceros, si no me equivoco. No te equivocas. En su día hice el cálculo de cuánto tiempo tendrías que estar tomando ese remedio homeopático para obtener una molécula de digitoxina. Tenías que tomar 40 gálbulos de homeopatía diarios, al segundo, 40 gálbulos, o sea, un bote entero al día, al segundo, durante todos los días, durante más de 270 millones de años. Y estadísticamente encontrabas una molécula, ¿no? Eso es estadística, igual tienes suerte y el primer día. Sí, claro, pero bueno, ya sabes lo de la estadística. En algún lado tiene que yo me como un pollo, tú no comes nada y nos hemos podido... La molécula en algún lado tiene que estar. En uno de los 200 millones de botes. ¿Te toca el primero? El otro es eso, todas esas cosas las mezclan con la homeopatía. Sin ir más lejos, viendo el capítulo de escépticos de terapias alternativas, me hizo mucha gracia porque los escépticos vieron terapias alternativas. Tenemos el Reiki, el no sé qué, la acupuntura, la reflexoterapia, las cosas estas que nadie se cree. Y en ningún momento hablan de fitoterapia. Obviamente, la fitoterapia es una ciencia. De hecho, la fitoterapia es una terapia médica, por definición. Cuando saltaron con Sumari Sumari Alzaro, incluyó ignorantemente la fitoterapia en su lista de medicinas alternativas. Oiga, mire, señor Sumari, si me está viendo, sepa usted... No, dile también que deje de ver. Sepa usted, señor Sumari, la fitoterapia no es una medicina alternativa. Medicina alternativa, por definición, es una forma de medicina que no ha sido comprobado que funcione, o bien que ha sido comprobado que no funciona. Una terapia alternativa que demuestra que funciona se llama medicina. Parafraseando a Tim Minchin, efectivamente. Mucha gente le incluye dentro de terapias alternativas. ¿Por qué? Porque es natural. Y lo natural es bueno. Como los cocodrilos. A los que dicen que lo natural es bueno, yo siempre les he recomendado que se tomen una infusión de digital. Que es natural. Bueno, ¿qué? Pues muy bien, una